Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, viernes 14 de febrero del año 2025. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen personajes que consiguen a Mingo en X y en Instagram como @Mingo TV. Y a Erika Mendoza Tobar en X la consiguen como @Ementov y en Instagram como @Erika Mentov. Yo no puedo decir nada porque en mis redes sociales tengo un nombre distinto en cada red. Pero bueno, uno se va afinando. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa, a ustedes por el darle like al programa, por suscribirse al canal, por debatir, por dejar sus comentarios y por pasar por patreon.com. Y allí pueden aportar a las iniciativas de un tal Víctor Maldonado, iniciativas de este tipo. Lo recuerdo siempre, pero creo que nadie ha pasado por allí. Pero bueno, siempre es posible que usted sea el primero o el segundo o el tercero. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Flor Iscaray, que ustedes por supuesto conocen porque es asidua invitada de Mingo TV. Ella es sociólogo de origen y el politólogo de corazón. ¿Okay? Aunque claro, tú sabes, ¿no? Los politólogos, cuando yo me gradué de politólogo, nadie quería ser politólogo. Mm. Ahora todos son analistas políticos. Como dice Miguel Fontana, a mí no me llamen analista. Pero bueno, ciertamente una cabeza lúcida y muy bien montada, muy reflexiva, con quien vamos a conversar hoy precisamente el sobre eso. La verdad, Flor, que no es fácil. Bienvenida, @Floris Caray, bienvenida. No es fácil comprender esto, porque comprender significa o implica reconciliarnos con esta realidad, Ujú. reconciliarnos sin aceptarla, pero digamos dejar de caer en la ilusión o en el ilusionismo que supone negar esta realidad o construir un conjunto de justificaciones de esta realidad que probablemente no tenga sentido. El, el, entonces, claro, yo quisiera que elaboráramos aquí algunas herramientas que ayuden a la gente a comprender esto. ¿Cómo se comprende esto? Bueno, antes de iniciar esta conversa, bueno, agradecerte, Víctor, de nuevo, bueno, por estar aquí, que de verdad es un espacio fundamental para todas las cosas en las que uno por lo menos cree que puede aportar al pensamiento. Soy sociólogo base, estoy formándome en un doctorado en ciencias políticas, entonces no sé si es, digamos, politología, pero porque, no sé, me parece que más la filosofía, que estamos en un momento más de filosofía política en cuanto a hacernos preguntas que las hemos como dejado de lado, ¿no? Creo que parte de eso que es tan difícil, ¿verdad? Porque como tú dices, uno está metido en esto, entonces ¿cómo tú comprendes si tú eres tu propio objeto de estudio? Y como Aren dice, o sea, no hace falta aceptarlo para no, para tener la excusa de no comprenderlo, o que incluyendo el desastroso mundo que tenemos, bueno, hay que amarlo, que es lo del amor mundi, para poder comprenderlo. Entonces no podemos hacer otra cosa, sino amarlo y desgarrarnos para poder decir, bueno, qué es lo que nos pasa. Pero todo parte de hacernos preguntas. Y creo que la filosofía política nos da más herramientas que la ciencia política como tal. Porque creo que estamos en el momento del no modelo, o sea, no tenemos un modelo para nosotros ubicarnos y decir, bueno, ¿por dónde va la cosa? O antes nos decían, bueno, esto es más o menos una democracia débil, híbrida, en fin, o sea, ya esos modelos agotaron como su momento de esta desbordada realidad y entonces uno dice, bueno, ajá, ¿cómo hacemos? Es tan difícil comprender este asunto y lo único que me queda a mí es eso, o sea, como que la duda y el preguntarnos y siempre ubicarnos desde dónde lo queremos pensar, ¿no? Es otra. Mira, tú sabes que por supuesto das en el clavo en lo siguiente, nos da dolor o nos cuesta intelectualmente, pero yo creo que es un desgarramiento también. Ujú. Decir qué es esto. Nosotros hemos visto versiones muy interesadas, ¿no? Si tú quieres Ujú. ir a elecciones, tú no puedes negar que esto es una democracia. Entonces dices, es una democracia, qué sé yo, con leucemia. ¿Ok? Ajá. Y si tú no vas a elecciones, entonces tú dices, bueno, tengo que Ujú. definir aquello
de tal manera que él justifique. Y hay un debate de justificaciones. Unos son más cercanos a la realidad, otros son más lejanos a la realidad. Pero tenemos un primer problema que tú planteas muy bien, y es que no nos ayudan ni los filósofos, ni los politólogos, ni los sociólogos, ni los antropólogos, ni los abogados. No nos ayudan porque sus definiciones son inexactas o por lo menos no cuadran bien con esto que estamos viviendo. O sea, me preguntan a mí, ¿qué es esto? Bueno, esto no es una democracia. Podemos empezar por decir que no es una democracia. ¿Ok? Entonces, claro, entonces comienza el tema que tampoco ayuda de hilar muy fino. Bueno, esto no es un totalitarismo, porque el totalitarismo es un modelo histórico que definió y no sé qué. Y entonces te quedas tú sin. La trampa, la otra trampa es neo. Entonces, este es una neo cualquier vaina. Neo totalitario, neo autoritarismo, etcétera, etcétera. Pero yo siento, y allí tú tienes razón, que tiene que haber una reflexión más pura, más independiente, menos dependiente de cuánto hay para eso, para que empecemos a definir bien. Y allí, digamos, la filosofía política tiene mucho que decir. Sí, totalmente. Y esa filosofía política, porque bueno, ahorita cité a Arendt y la vuelvo a citar en cuanto ella decía, no soy filósofo, soy, o lo que más, de hecho dicen que es una autora que no puede clasificarse, ¿no? Entonces lo más cercano es como pensadora, porque la filosofía cuando lo vemos en el plano de los modelos, o de lo que yo llamo la modélica, que es, bueno, esto está así y yo lo que hago es precisamente darle forma a un status quo que es el que precisamente nos perturba. Entonces, digamos que ese ejercicio de la filosofía política de preguntarnos, de dudar, como ya lo había comentado antes, y de volver, o sea, como volver a esa esencia de lo sensible, de la sensibilidad de estar en un mundo que, como bien dijiste, es un desgarro, es un dolor. Y el venezolano, o sea, cuando uno revisa, bueno, la historia y todo lo que ha tratado de explicarnos, el venezolano siempre como que ha desechado el malestar y siempre es montarnos en lo positivo, en lo bueno y en lo que nos define como algo allí, que no sea tan lamentable, pero aceptar que hay algo lamentable, aceptar que no. Oye, los, digamos, los que deberían ser los notables y los líderes, no, o sea, son más lamentables todavía que el desgarro material que vivimos. O sea, lo más lamentable de este momento, precisamente, son los hombres y las mujeres que han tenido la oportunidad de hacer cosas, digamos, en grueso, ¿no? Porque yo sigo apostando a que la mejor manera de hacer, de pensarnos, pero también desde el punto de vista de lo político, es lo pedagógico y eso lo compartimos mucho. Este, por eso me gusta mucho este espacio y me gusta mucho el canal de Mingo y de Erika, o de Erika y Mingo, este, porque es ese espacio que es el que precisamente nos da esa libertad de separarnos de lo que no nos está dando cuenta y, bueno, conversar lo que en otros lados no se conversa, aunque no sea la manera más impactante, ¿no? Posible, o el que le llegue a la mayor cantidad de personas, pero bueno, a lo mejor no estamos en un momento político como el de antes, donde lo importante era lo masivo, lo popular y lo que más se escuchara, ¿no? Es difícil, por eso es este desgarro, es muy difícil porque uno no tiene como decir el llave en mano, bueno, esto es lo que nos explica y por aquí vamos a hacer el asunto. Uno tiene Ahora, pues, entre los desgarramientos que yo siento está, digamos, lo que yo he llamado, copiándome por supuesto de Briceño y Ragorri, la traición de las élites. ujú, O sea, porque tú dices, bueno, la pregunta es, hablando de preguntas, ¿por qué nuestras élites son tan chimbas? ujú, Esa es la pregunta. terrible, O sea, ¿por qué terminan ellos ujú, traicionando la razón? ¿Por qué siempre son argumentos subalternos los que los mueven? Entre otros, los rencores africanos, porque también hay que comenzar a decir eso, que ujú, en este país el rencor es nuestra perdición. Baste eso, simplemente mostrar, por ejemplo, cómo ayer Magali Meda hizo un gráfico para insultar a su mejor enemigo, que es Enrique Capriles, y bueno, en eso lo llama, digamos, como que o sea, digamos que acusa
su condición sexual, acusa su integridad, acusa, etcétera. Y uno dice, bueno, pero mira qué lío con las élites. Su discurso es un discurso de vamos a querernos todos y traguen grueso porque me van a ver abrazando a mí y a María Corina, a los chavistas. Y al día siguiente, le manda ese palo cochinero a su pana Capriles. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué las élites nuestras son tan chimbas? O sea, ¿por qué nuestras élites son capaces de desdecirse en 24 horas? ¿A cuál de esas posiciones le creemos? ¿Cuál es la Magali Meda, por ejemplo, de verdad? ¿Cuál es la que tiene la de verdad? Entonces, claro, y así decía el otro día Daniel Lara en uno de sus programas, que había un conjunto de notables civiles que conspiraron contra Pérez y de notables militares que se le pegaron. O sea, notable es que son unos cicerones venidos a menos, ¿no? O sea, en el sentido de que conspiras, pero a favor de quién. Y entonces uno siempre nota que su conspiración siempre es a favor de ellos. Siempre. Sí, totalmente, es que escucho, y bueno, es que lo hemos hablado también muchas otras veces, que una renuncia precisamente a razonar y al pensar, no es caer en esa solidaridad automática de determinados momentos, sino que esa suspensión del juicio crítico, y lo que nos toca es el momento, o sea, el momentico de insultar, el momentico de eso de la creación de enemigos, y cuando uno revisa, siempre hemos sido lo mismo y por eso para mí, en términos culturales más que políticos, el chavismo era inevitable, porque es una forma de ser. Ayer hablaba con mis alumnos que si entendíamos la cultura como una especie de personalidad de la sociedad, podemos entender muchas cosas y cómo esas operaciones simbólicas de las que habla, por ejemplo, Axel Capriles, cuáles han sido esas operaciones simbólicas que nos mantienen siendo los mismos, pero más degradados, en términos de lo que los notables o de lo que uno debería esperar como la ilustración, ¿no? Porque si uno ve genuinamente o en términos hasta etimológicos de lo que es una élite, tú dices, no la veo. Yo no veo a la mejor persona en todos los sentidos que me está diciendo por aquí es. Porque bueno, tampoco uno puede llegar al romanticismo y decir, ay, todos vamos a participar en todo. No, no. Tiene que haber un sector que sea iluminado en el mejor sentido y que oriente y que ordene esta sociedad. Pero cuando tú ves que hemos sido como ese mismo Juan Bimba o el tío Conejo, o sea, hemos sido ese mismo que siempre anda como creando héroes de manera de hacerte sentir a ti que como tú no eres suficiente, ellos son los que tienen que hacer y ellos son los que no se deben inmolar sino uno. Entonces cuando tú ves es todo pero muy degradado y creo que el pensamiento de lo político y la comprensión política ha dejado de lado algo que es importante, que es esa parte de cultura, y de la parte educativa que también sé que lo tenemos muy compartido y este espacio es el único que yo siento que lo aborda, el espacio de Mingo, el espacio de Aquí se habla de libertad, que aborda profundamente ese tema. Tú en ningún lado, dentro de lo que además ya no tenemos agenda pública, ¿no? De debate, porque no hay debates, dimes y diretes. Entonces, cuando todo está tan degradado, me parece que uno tiene que es el momento de separarse absolutamente de eso y crear otros pequeños espacios de lo político, que son los de la comprensión, son los únicos que están bajo nuestra maniobra. Por ejemplo, tú puedes decirnos en qué consiste esos pequeños espacios de lo político, concretamente. Si una señora de la pastora nos llama y nos dice, ok, dime cómo yo hago para yo construir mi pequeño espacio de lo político para comprender y para abstraernos de tanta locura, ¿qué podríamos decirle? Bueno, tú sabes que tengo tiempo hablando de los refugios afectivos, que a veces es capaz que hay que hacer como más sustancia de ellos, pero creo que es ese tejido social que se hace. O sea, yo creo que simplemente en ese camino de comprensión uno va etiquetando cosas que luego históricamente veremos cómo se van a llamar. El totalitarismo fue después del proceso que, bueno, se puso la etiqueta. Entonces, cuando uno habla de lo micro, es ese encuentro que a veces es difícil porque, bueno, Hipólito lo que dice, no, lo social es por encima de lo político está por encima de lo social, pero para mí ese tejido
de solidaridad, que también es algo que tú dices mucho, Víctor, el de la solidaridad, el de la cooperación, el ponerte de acuerdo en cómo mejoramos nuestros espacios, cómo ponemos las cosas donde van, cómo le ponemos el nombre de lo que realmente es la gente que está destruyendo este país. O sea, a veces uno dice, ajá, ¿qué es el cambio social, no? Porque yo a veces digo, bueno, creo que verdad, efectivamente el cambio social era la degradación absoluta del venezolano, de ese venezolano dicharachero, populista, o sea, es como la exacerbación y ojalá que como dicen, porque a veces son los actos de fe que nos mueven, que dice que en la medida en que se exacerbe, llega un punto en que tiene una caída, no lo sé, porque a veces uno entra como en esas explicaciones más esotéricas, pero al vecino, o sea, esa comunidad ese común estar es un espacio político que aunque no se le ha dado el nombre, porque lo político es solamente la organización del Estado, lo político es el partido político o la sociedad civil o la sociedad de vecinos, pero yo creo que hay otros espacios pequeños que finalmente son los que hacen el tejido y la vida. Porque bueno, ahí entraremos, que es otro tema que también me fascina escucharte y que comparto también, que es el tema de Dios y de todos esos espacios más místicos, más del misterio. Entonces, bueno, ajá, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo mejoramos? En estos días escuché un cuento de, bueno, que hubo una comunidad, de verdad no recuerdo como precisamente la comunidad o la acción, pero que se pusieron de acuerdo para terminar de concluir una parte que estaba rota, un pedazo de la calle. Entonces tú dices, bueno, son esos espacios que tú dices, no voy a esperar, o sea, es como diría también en Miquel de Viana, que es el focus de control interno. O sea, en la medida en que hagamos esos cambios, que a lo mejor no son los históricos que uno quiere, pero son esos pequeños cambios que te dicen, bueno, verdad, yo tengo una responsabilidad y me toca eso. O sea, esa es mi apuesta en lo micropolítico, lo que cada quien, bueno, ¿cómo se hace? Es muy complejo, porque ya ni siquiera tú dices el espacio educativo de la escuela, de la universidad, habría que a lo mejor meterse más por ahí. No lo tengo, digamos, ahorita así como te digo, sí, Víctor, lo tengo listo, tengo una estrategia aquí, tengo un documento para llevarlo, porque es a fin de cuentas esa sumatoria, ¿no? Y más que sumatoria, es entrecruzamiento, pero Tú lo sabes veo que, más o menos por ahí. sí, por ejemplo, ¿no? El pedir por todos es una forma, es, digamos, una forma de activar la micropolítica a favor de todos, ¿no? O sea, Totalmente. los GoFundMe, la Sí. señora X, muy viejita, yo quiero mi Ujú. comida para los gatos y estoy hablando de una persona en concreto y no tengo para comer. O sea, Eh, al final nos despojamos de todo, incluso de nuestra ropa, quedamos en carne viva y nos mostramos tal y como somos, habiendo Exacto. sido los venezolanos del Tabarato, dame dos, y Ujú. reconocernos todos en una inmensa fragilidad y en una gran soledad. Porque al final, si no somos de entre nosotros, como diría Ana Arendt, Exacto. nadie lo va a poder hacer por nosotros porque no hay nadie. Y cuando entonces atendemos a la abuelita Sí. o digamos a la persona más débil de la comunidad y no lo Ujú. dejamos, o cuando el portero nos pide una medicina y uno se la da, bueno, estamos creando esos Sí. refugios afectivos que no necesariamente son el de mutua identificación, sino de la práctica constante de la compasión que tenemos entre nosotros. O sea, esa Sí. mirada compasiva que nunca tuvimos y que muy probablemente nos hace más humanos. O sea, yo creo que esta circunstancia a veces nos descubre como muy humanos. Y Sí. habría que relatarnos también Exacto. así para entender que somos tío Tigre, tío Conejo, Juan Bimba y esta nueva configuración en la que nosotros mostramos una inmensa compasión por el otro. Pero además, imagínate el cambio antropológico que ha significado, me presento ante todos y pido, porque solo no puedo. ¿Ok? To- Víctor, creo que eso es medular, meridiano en entender, porque nosotros hemos sido muy grandelocuentes en todo. La política, bueno, el modelo de democracia latinoamericano, los grandes partidos modernos, o sea, hemos sido tan grandilocuentes y hemos pensado la política como tan grande
y despachado lo que es el origen. Simone Weil, que es otra pensadora que para mí es fundamental en estas épocas, habla de la política desde otro punto de vista, no desde esa política instrumental a la cual estamos, que también existe, a la cual también estamos acostumbrados, y es a lo único que le llamamos político. Lo político es esas grandes acciones masivas, ¿no? Y no a eso. Y ella dice, antes de hablar del derecho, hablemos de obligaciones. O sea, el derecho sin ese sentido de obligación y del munus y de que el otro me importe, o sea, y ese es el tejido, y si me dicen que es lo originario de cualquier, del punto de vista antropológico, como tú lo dices, y sociológico, lo originario, porque existen las sociedades, porque el hombre solo no puede estar, porque el hombre, y también escuché un estudio de un antropólogo que decía, ¿por qué las sociedades subsistieron? Porque hubo solidaridad, pero no esa solidaridad así, ay, es que yo soy buena porque, no, no, es la verdadera solidaridad que me hace sentir que yo solo no puedo con esto, que necesito al otro y que yo le debo también al otro. Entonces, cuando volvemos a ese origen del vivir en comunidad, del vivir junto al otro, desde el respeto, desde la compasión y la solidaridad, yo empiezo a entender que la política no es como la hemos visto, o no debería ser como la hemos visto. Es la que debería ayudarnos a conjugarnos para el bien, porque eso es otra. Es la bandera del bien, no, no, yo nunca he visto un partido político, bueno, está el nazismo, pero nunca su bandera fue porque iban a hacer el mal y porque iban a hacer el holocausto, sino bueno, la mejor, o sea, es escudriñar eso, o sea, volver a ese origen que es micro, a fin de cuentas es micro, lo único grande ya sabemos quién es. Tú sabes que hay un hexagrama de Li Ching que es que habla sobre lo echado a perder, que más o menos dice, la verdad es que tiene poco Se sentido. parece. Ujú, Es poco sentido trabajar en lo echado a perder. ujú. Y lo digo aludiendo, digamos, muy generalmente, muy genéricamente a esa frase que siempre me ha llamado la atención. Lo digo porque pareciera que esa es otra de nuestras especialidades, porque hay de todo. Entonces, por ejemplo, eh, en la última semana, ya pasó, pero la última semana entonces hubo algo así como que una reflexión masiva sobre qué hacemos ahora con la presidencia del mundo. Entonces yo siempre, pero es que eso se dañó. No, que sea presidente afuera. Eso ya lo probamos y eso se empicha. No, bueno, que monte una oficina en Estados Unidos y que tenga un equipo de trabajo. Eso es el interinato. Y mostramos, digamos, Ujú, cómo esa es una forma de romperle el alma al país y de robarse unos reales. ujú. No, o sea, lo que quiero decir es que ¿por qué nosotros le tratamos de buscar salida a algo que no tiene salida? Es la misma cosa que pasa con María Corina. María Corina está resguardada, pero no ayer, tiene como 6 meses resguardada. Todo su equipo político está resguardado si es que no está preso, si es que no está en el exterior. Mm, Entonces, ¿cuándo se van a dar cuenta de que eso se dañó? O sea, cuando Hitler, hablando, mala comparación, no quiero equiparar a exacto, Maraconina con no, no. Hitler, y mucho menos, pero cuando Hitler terminó en su búnker, y lo que se oían eran los tiros de los que venían a tomar Berlín y agarrarlo a él, se acabó. Podía haberse ido 2 meses antes porque se acabó. Llega un momento en el cual la batalla no se puede dar más. Mm, Y llega un momento en el cual los milagros, wow, la batalla de Lepanto, o sea, los milagros no se dan, entre otras cosas porque como dice la iglesia, el último profeta ya vino y fue Jesús. Entonces, el tema es, no sabemos salir de las jugadas, no, nos quedamos empantanados en lo echado a perder. yo voy a ser fastidioso con algo que siempre digo que es la restauración cultural. Cuando nosotros revisamos que somos una sociedad de muchos mitos y de muchas leyendas y de muchos héroes y ahora heroínas, que siempre necesitamos como crear esas figuras que nos den un enamoramiento, que nos den una ilusión. O sea, el venezolano yo veo que en términos globales o en términos generales, porque bueno, siempre hay excepciones, y cuando uno trata como de explicar, siempre te quedas como corto en eso, pero es que siempre tratamos de buscar desde el punto de vista psicoanalítico aquello que nos haga complemento, aquello que nos haga sentir, no, mira, otro va a venir a resolverlo por mí.
esa figura que muchos han estudiado del libertador, ¿no? De cómo alrededor sí fue una figura importante, pero cuando reducimos todo a las grandes figuras, que tiene que ver un poco con la anterior, cuando todo lo vemos macro, y además nosotros simplemente nos contentamos con que nuestra acción política sea ir a votar o sea apostar a apoyar a cualquier otro, que es el grande, que es el libertador, que es la heroína, que es la Mujer Maravilla, que es aquel otro que uno lo cosifica y ya, y yo simplemente lo que no está en mí, ni en términos de fuerza, ni en términos de ganas, está. Y que ahora la acción política es hasta peor, porque es más degradada en que simplemente yo posteo cosas. Posteo, por ejemplo, la gente que está afuera, que uno entiende el dolor que siente, por supuesto que en eso no lo dudo, la familia que uno tiene, los amigos o cualquier otra persona que postea cosas como en solidaridad automática y ya dice, eso es lo que yo puedo hacer. Y entonces ocultas lo que realmente es el asunto. O sea, ¿cómo vamos a seguir enganchados en algo que sabemos de qué va? Porque yo creo de verdad que a esta altura, por supuesto que hay mucha gente que ignora el asunto porque a lo mejor simplemente es sobreviviendo, porque eso es otro, vivimos en esa psicología de la supervivencia, de ver cómo, entonces, bueno, cómo me rescato, cómo nos rescatamos, y que bueno, como el foco de control es externo a mí, yo no tengo que ver con eso, lo político lo hacen otros. Entonces, si no ahondamos en ese asunto de la restauración cultural, que es como la médula y no es inmediato, que esa es otra cosa de nosotros, queremos todo para allá y queremos, oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, seguir comprendiendo, bueno, a mí esa es como mi apuesta, ¿no? Eh, y bueno, y es algo muy difícil porque tú no puedes obligar a que la gente quiera comprender, ¿no? Es más fácil obligar a que todos vayan a votar, obligar a que todos posteen lo que tengan eso es más fácil. Y es menos incómodo que pensar y que te duele y que llores de la impotencia de ver cómo la gente sigue apostando a que la cosa es por ahí, a que ahora es el mundo, cuando es lo mismo, es esa misma cosa destruida que tú hablas, ¿viste? Eso es, Ahora, el otro dato que nos estás dando que es muy importante, que es el plazo. ¿Ok? Este, el que Capriles haya dañado la frase no significa que la frase sea mala, ¿no? Y la frase no la ujú, inventó Capriles, la ujú, escribió, la escribió en su carta desde la cárcel de Birmingham Martin Luther King, porque él estaba preso y se quejaba de algunos compañeros pastores que habiendo él caído preso y habiendo, por supuesto, sufrido persecución, el grupo, le dijeron, mira, vale, pero este, déjalo para más adelante, etcétera, etcétera, vamos a repensar los plazos. Entonces llega, que está en la cárcel y dice, este, eso que ustedes dicen de que los tiempos de Dios son perfectos, yo le voy a decir que los tiempos de Dios, qué sé yo, comienzan hoy, bla, bla, bla. Pero es un tema de plazos. O sea, mm, claro, uno no puede reducir la concepción política de Luther King, que me parece un tipo genial, mm, solo por su documento, por ese documento. Por ejemplo, a mí me parece mucho más importante el discurso el último discurso que él dio, ujú, que fue un día antes de que lo asesinaran, que creo que se llama Discurso desde la cima de la montaña, donde él más o menos dice, ¿saben qué? Este, ya veo la tierra prometida, no me ujú, importa si antes de entrar muero, no me importa si muero mañana, no me importa si me matan, no me importa nada porque ya la vi. Pero entonces eso era un discurso de plazos diferentes. totalmente. ¿Ok? Entonces, claro, ¿por qué digo todo esto? Ujú, Bueno, porque si tú crees que los tiempos de Dios son perfectos, yo creo eso. Entonces tú no puedes emperrarte, como dicen los andinos, en que es ahora o nunca. Tú no puedes hacer eso. Y yo ujú, creo que el peor modelaje de nuestros políticos, porque ha sido un modelaje fraudulento, total. Ujú, es que ahora sí. Y entonces ese ahora sí nos ha hecho perder la mirada de largo plazo y nos ha hecho jugar al corto plazo 26 años. O sea, ujú, hemos perdido 26 años jugando de año en año y creyendo que ahora sí.
Y eso, digamos que ha traído como consecuencia que no logramos resolver nada. Porque en el corto plazo las soluciones son como las que tú planteas. Vamos a Ujú, votar mañana. Vamos exacto. a hacer, digamos, una tendencia en X. ¿Ok? Vamos a hacer una entrevista en J. Pero el problema no es ese. Ujú. ¿Ok? El problema es que no hemos pensado cómo es que se hace política de largo plazo. No, totalmente, porque además los tiempos, claro, cuando tú comparas esa época a Martin Luther King, bueno, que y el político, el nivel estadista que planteaba unos sueños, no era una cosa inmediata, no era una cosa de fama, y esa es la otra revisión que siempre hace de la fama y la gloria, sino que era una trascendencia, o sea, era una aspiración elevada. Cuando uno se plantea en objetivos elevados, tú dices, bueno, estamos hablando de una política distinta o de una manera de entender la política que guíe a eso micro, porque estás en el bien. Cuando tú ves que lo otro es precisamente una cosa arrogante para unos aspectos, porque cuando tú, a mí me gusta mucho esa revisión del héroe, bueno, que tú montas ahí un mito, un mito del héroe y de entonces el elevado que no puede, que aunque diga que está dejando el pellejo, es mentira que lo deja, pero al mismo tiempo es el que le pide que el otro lo haga, ¿verdad? Que el ciudadano es el que lo haga y si no, bueno, estás errado. Pero tú no eres capaz, si es el tema del modelaje, de decir, no me importa si yo muero en el camino, no, ¿cómo vas a morir si tú tienes que estar porque tú eres imprescindible? Entonces esa cosa comiquita de lo heroico, que cada vez está tan desperdiciado, o sea, que Sí, tal vez están dejando el pellejo, pero hey, comencemos por lo primero, lo primero. Yo quiero mi salvoconducto, que lo dijo Magali Meda en exacto. una entrevista con Nitu Pérez Osuna y Orlando Bendaño. O sea, sí, sí, pero lo primero es mi Pero salvoconducto. por supuesto, entonces tú dices que estás Hay modelando. 1.800 presos, Exacto, es que estás hay replicando 300 políticos de buen nivel presos. una Unos catástrofe. de ellos, buena parte de ellos no han podido ver a nadie ni hablar con nadie de su entorno en meses. Pero primero mi salvoconducto. Ahí es cuando uno dice, wow, estos héroes están dejando el pellejo y cuando dejan el pellejo muestran lo que son. Totalmente. ¿Y cómo tú piensas en una política así? Porque cuando Martin Luther King dijo lo que dijo, al día siguiente lo mataron y él estaba consciente. O sea, es que el que asume un riesgo, o sea, asume un papel político, un papel público y sobre todo en un régimen de vocación totalitaria como la que vivimos, tienes que plantearlo así. Y no es porque yo esté diciendo, ay, mira, no, en lo absoluto, lejos de mi caridad cristiana y de mi visión mariana de la vida. O sea, lejos está que yo desee algo así. Ahora, si tú tienes esa valentía y ese coraje, lo tienes que asumir como lo han hecho los grandes líderes de la humanidad, que no vieron porque lo otro hablando del tiempo y que otro aspecto importante para la comprensión política y de lo político es esa mirada histórica. Somos sujetos histórico en cuanto a nuestras herramientas de comprensión, pero nuestra vida no es histórica, nuestra vida es así. O sea, cuando tú tienes esa mirada o esa dimensión de que estás haciendo política, es en ese plano y no en lo que estamos viendo ahorita, porque de lo contrario es una cosa arrogante que lo que modela es una mentira y el modelaje que le está dando a la sociedad, ¿cuál es? ¿De cuál es lo distinto de esto a un plan? Lo que O pasa sea, es no que lo veo. recuerdo yo a Antonio Cova, profesor de Miquel de Viana y Sí, sí. compadres además. No, bueno, Eh, total el- referencia el- intelectual. el- Tú sabes que yo heredé las cátedras de Miquel de Viana en la Católica, ¿no? Las cátedras de ética. No, él genial, de Pero verdad. ¿por qué me las encomendó? Pues, ¿no? Y con Miquel de Ujú. Viana fue una persona muy cercana a mi familia y cuando él hizo ese estudio que tú refieres, yo estaba muy cerca de él, con él ayudándolo. Pero bueno, el tema es que Antonio Cova, él hizo un ensayo no publicado, que yo no sé si tengo, que se llama El individualismo del venezolano. Y comenzaba con ese poema de que sobre la tierra mi caballo, sobre mi caballo yo, y sobre yo mi sombrero y sobre mi sombrero Dios, ¿no? Ujú. Y él
si lo consigo, te lo mando para Por que favor, sí, sí, es fundamental. el tema, bueno, es que para cada venezolano, encima de su sombrero, solo está Dios. Entonces hay un Mm, individualismo exacerbado, exacto, muy exacerbado, que te hace perder también el sentido de comunidad. Te lo hace, hace que lo olvides. Por cierto que en una carta de Mario Briceño Iragorri a Miguel Ángel Bureli Rivas, en ocasión de la fundación de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central, ¿ok? En un el trozo, él decía que precisamente ese era nuestro mayor pecado, o sea, la falta de alteridad, la mm, incapacidad de ver al otro, y la insensibilidad de comprender que lo que le pasa a uno en esta sociedad le pasa a todos. Entonces, el, el, pero también digamos que ese uno debe verse reflejado en los sentimientos de todos. El caudillo no cabe allí. exacto. El mesiánico no entra No en entra ahí. esa necesidad. Por cierto, Mario Briceño Iragorri, un intelectual de buena talla, que se carteaba con los mejores de la política, por supuesto, exiliado por la dictadura del momento. O sea, una carta, por ejemplo, que vi al cardenal Quintero, 50 páginas, o sea, cosas así. Le estoy respondiendo Mm, la carta de hace 15 años, pero yo tengo por allí un libro sobre escritos selectos de él. Y lo digo porque el otro problema de nuestros políticos es que no se han leído un solo libro, que tú le preguntas qué libro leíste y no Justo, leen. O sea, justo tú te le iba a preguntas decir a eso. Capriles, cuéntame Capriles, ¿cuál libro? O cuéntame Leopoldo. Leopoldo solo leerá los libros que él escribe y que otro le escribe y que él firma, o lo de su mujer. Pero ok, pero ¿qué puedo decir de esta película? Y tú le dices a cualquiera de los políticos, a cualquiera que has leído, Cosmopolitan. Ok, Sí, es que fíjate cuál es como el mal, si uno habla de la raíz del mal de la política, está allí, en ese ser, ¿no? En ese ser que yo a veces digo, ¿será que de verdad nosotros hemos tenido una ilustración? Claro que ha habido gente ilustrada y eruditos, pero ilustración como sociedad, como que valores en efecto el pensamiento y el estudio. Porque precisamente eso, ese era otro punto que quería también complementar, el tema del perfil del político. Y como uno lee por ahí, como la fórmula, antes de político, ser ciudadano. ¿Y qué es ser ciudadano? Que es otro olvido más de los modelos de explicación, no, no de explicación, pero de los modelos políticos que hemos tenido. O sea, el ciudadano es el de menos. Cuando uno revisa el papel del intelectual en todo el proceso de creación de la república y de la democracia, y con sus excepciones, el intelectual dominante siempre estuvo con el poder, o sea, siempre estuvo a la sombra o bueno, para salvarse, aunque otros sí, fueron al exilio y murieron. O sea, tenemos excepciones, pero digamos como regla gruesa, ha habido ese desdeño por esa formación del político. Yo lo veía cuando empecé el doctorado, que empezaron muchos chamos de las juventudes de los partidos a formarse, a hacer especialización o maestría, y eran terribles, y tú dices, y estos son y después tú los oyes, y es una cosa, una cadena, o sea, el político no se forma, no sé si se deforma, pero no le importa estudiar, no le importa, escuchaba mucho que decía, no, yo no he hecho tesis, o después uno escucha en pasillo, no, le suspendieron la tesis porque, bueno, hizo plagio, y tú dices, esta es la persona que se precia decir político, entonces, claro, el chamo que está ahorita estudiando, ¿cuál es el incentivo de ser político? Simplemente, bueno, un curul o bueno, una ONG, es una cosa excesivamente materialista. Materialista, no quiero que se me confunda con ninguna, ninguna filosofía por allí, este, sobre lo que es el materialismo, pero creo que el mundo, y esto sí yo lo veo como de humanidad, está rendido ante el materialismo. Entonces ya nadie estudia, ya nadie piensa, ya todo es sí, un es que es el marketing. cálculo chiquito, es el cálculo, yo lo que hago son votos y no sé qué, pero al momento Exacto. de las grandes crisis no tienes categorías para No entender. hay. Entonces, ¿qué es lo que lo salva a uno? Volver a lo que es humano. ¿Qué es lo humano? Nuestro pensamiento, nuestro tejido con el otro, el sentir la obligación. O sea, yo siento que volvamos a eso para entender de qué va lo político y cómo podemos, si se puede, restaurar algo.
Yo creo que lo he comentado también en otro lado de la biografía de Aren. A mí una de las cosas que más me impresionó es que durante toda su historia de vida siempre lo salvó y de ahí me vino mucho la idea de los refugios afectivos, estar con aquellos amigos o compañeros con los cuales pensaba el mundo, con los cuales nunca renunció a pensar el mundo y le decía, mira, cuando pasó que todo el mundo empezó a salir de los campos de concentración, lo primero que nos preocupamos fue rescatar los cuadros, los libros. Dime si eso, o sea, Allí es donde yo te iba a decir, lo busqué en Google porque lo he leído, pero yo soy muy malo con los nombres. mm, Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor luterano que he leído mm, buena parte de sus últimas cartas, porque él que- terminó en siendo el, lamentablemente ejecutado en abril del 45. Qué mala. por el nazismo, ¿no? Ese fue el Claro, que, claro. ajá, Él fue ajá, un pastor luterano que desde una organización luterana se organizó contra y lo agarraron, pues, ¿no? claro, claro. Entonces, vinculado al atentado contra Hitler y todo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno lee sus cartas, entonces uno entiende, en primer lugar, la dimensión verdadera de la esperanza, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la dimensión verdadera del amor. Él estaba en edad de casarse, tenía una novia, y entonces, bueno, parte de su preocupación es, ¿cómo hago con ella? Papá, atiende a mi novia, pastor, un tipo duro en teología. Y lo otro, bueno, el intercambio, por supuesto, epistolar maravilloso. Que ya nadie hace Y lo intercambios. otro, los libros. Mm, Papá, por favor, tráeme los libros. Y él o sea, preocupado en la cárcel, agarra lo es que quede valor. en mi casa, véndanlo para que coman, por favor no se expongan. Total, una mente preocupada al fin y al cabo, ¿no? Ahora, voy con él simplemente porque parte de su, tráigame por favor este libro que quiero revisar tal cosa. Qué bueno que me mandaste el libro que yo necesitaba. Con todo respeto y con todo cariño, creo que esa no es la preocupación De ningún de país. ninguno de ellos. Aunque muchos hicieron esa cosa de que, ay, la biblioteca, ay, no me dejaron tener, porque era como parte del espectáculo, yo lo veía como parte del espectáculo. Hay que ver de verdad si son, yo no veo ninguno con un nivel de decir, esta persona es ilustrada, esta persona nos está dando un nivel y un perfil, entonces, ¿qué puedes estar modelando o qué puedes estar soñando para Venezuela? O sea, siempre nos hablan de la generación del 28 y era otra cosa. Eso sí estaban preocupados y eso sí leían y eso sí estudiaban. Bueno, después no hubo, como lo que dicen, el liderazgo institucionalizador. Siempre ha sido un liderazgo muy carismático, muy del personalismo, que es lo que nos ha, por eso es que otra cosa, sino una sociedad muy individualista. Y como lo dice Axel Caprile, un individualismo anárquico. Porque Exacto. eso es algo como, y lo ato con Cabrujas en su artículo de la viveza criolla, es que hemos, o sea, imagínate que nuestros orígenes son tres exilios. O sea, ¿qué otra cosa sino el incilio, como diría Andrea Rondón, que habla del incilio? Es eso, o sea, somos tres exilios de abandono, de olvido, de no identidad con lo que somos. Entonces tú dices, ah, Y de ¿cómo engaño, el exilio del engaño, del del fraude. engaño, del no querer estar, o sea, y tú dices, si tú no hurgas en eso y no terminas como de hacer una especie de terapia, luego es que aquí nosotros tenemos que hacer una gran terapia psicosocial de entendernos qué es lo que somos, por qué somos como somos, en términos societales, no individuales, porque cada quien se forja y por eso somos libres. Somos libres no porque alguien no nos permita, somos libres porque tenemos una convicción de dónde está la... Pero como sociedad, tú dices, bueno, si nuestro origen es tan dramático, ¿por qué no nos hemos metido allí? Y a hurgar y a decir, pero ya va, podemos ser distintos, pero si no entendemos, es como en esto también le decimos una de las estudiantes, pero profesora, ¿para qué? Si vivimos este desastre, ¿qué nos importa ver cómo éramos antes? Entonces tú dices, imagínate tú que hemos perdido la dimensión de hurgar, porque el antes es hurgar en nosotros mismos y decir, mira, esto es lo que no va, y ahuyentar, o sea, evitar todo político que te venga con estos discursos arrogantes del heroicismo, de la epopeya, de Simón Bolívar, o sea, precisamente aprendamos que lo que tenemos que hacer es hurgar en lo que no hemos visto, hurgar en esa catástrofe que hemos sido, no porque no hayamos sido cosas buenas, pero es que no hemos sido
como dice también Daniel Lara, sí, Canaima, pero también tenemos el Guaire. O sea, no hemos sido lo grandilocuente que siempre hemos querido ser. ¿Dónde está la autoestima? Ahí no hay autoestima de verdad, está más bien es como un desprecio de lo que hemos sido y cómo hurgar ahí y hacer terapia, este, nos pudiera, bueno, pero eso también para mí sería una acción política. Vamos a restaurarnos, pero como una terapia Claro, profunda. exacto. Es que, como volviendo a Aren, pero antes de Aren, me recuerda, se me olvida, mira, del 28 al 36 y al 58, que tiene gente luminosa y muy bien formada, terminamos en el 2025 con John Goycochea, Freddy Guevara, Pizarro No, y, no, 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 Víctor, y, es uno siente y una nostalgia en el Smolansky. alma. Ok, o sea, hay una diferencia. O Y un Ricardo Sánchez que también salió de ahí, pues, es que es la misma camada. es Y lo es mismo, por Stalin eso lo González. digo. Stalin González. Es la misma Ajá, camada, la generación del 2007, ¿no? Entonces, ujú, Aren decía que el comprender es reconciliarnos con la realidad. ¿Ok? Entonces, digamos, esa es su primera preocupación cuando explica qué es la política. ujú, Ahora, también nosotros tenemos que, como tú dices, hurgar en nuestra historia para salir de la comiquita. total. Hoy voy a esto. Caldera fue un estadista que hizo mucho más que la célebre discusión o el debate sobre la amnistía de Chávez. Ujú, ¿Ok? claro. Pérez Ujú, fue un estadista que hizo mucho más que, que el error de la nacionalización del petróleo. Y además uno puede decir, wow, este es un error germinal porque, digamos, se nos vino encima el mundo. O sea, lo que quiero decir es que reconciliarlos con la historia es también poder, como uno hace con los papás y con los abuelos, ujú, poder decir, oye, pero hay razones para querer. O sea, porque si no, nos psicotizamos. ujú, Igual que yo pienso, hace poco me comentaba uno de mis sobrinos, que yo quiero mucho, un sobrino maravilloso. Decía, ¿qué vamos a hacer con los restos de tus abuelos, que son sus bisabuelos, tu ujú, papá, que es su abuelo, que lo crió, etcétera, con tus tíos abuelos? Entonces, yo no le respondí nada porque yo estaba en otra onda y porque a veces yo no puedo responder, me quedo pensando. Y yo decía, es que esa es mi tierra, o sea, ese es mi arraigo, o sea, yo sé que están allí, eso me ata al país, esa es mi historia, no la voy a volver polvo, ¿ok? No la voy a tirar al Ávila, o sea, no la voy a fundir con el paisaje, porque cada vez que yo tenga que el, el, el pensar en quién soy y de dónde vengo, y si algún día tengo que recordarle a mis hijos, que creo que va a ser pronto, de dónde venimos, los voy a llevar al cementerio y les voy a echar cuentos. Pero eso es tener anclajes en la historia. Y creo que nosotros, por la narración demoníaca, maléfica de la Quinta República, nosotros ujú, renunciamos a tener historia. Así como en la época de Bolívar se renunció a 300 años de historia colonial, no colonial. Nosotros fuimos parte del Imperio Español, porque aquí no hubo colonia. Nosotros ujú, fuimos parte del Imperio Español. Sucede que la creación del mundo comenzó con Adán y Eva, y es por aquí, por estos lares, no pasó nada, sino cuando declararon la independencia y nos perdemos. Nosotros tenemos en el inconsciente colectivo 300 años de historia española que nosotros negamos, para bien o para mal, de la decadencia, pero también de total. la grandeza del imperio Ujú, español. Entonces, ujú. no podemos seguir así. No, no, es No que creo que, podemos. O sea, y no eso es podemos una gran seguir, acción así como política. yo deploro la nostalgia. Ay, si volviera a Perime, no va a volver. Se Ujú, murió. claro. Ujú, Ok, ujú, y no se van a dar las condiciones de Pérez Jiménez nunca más. Ay, si hubiese gobernado René Tolina, se murió, qué pena. O sea, ujú, ujú, entonces, claro, hacia el pasado, la nostalgia de lo no realizado, los pases de factura por la última, el último gran error, es que eso, ¿tú sabes cómo se llama? Locus de control externo. Cuando tú totalmente. llegas y te preguntas qué carajo es eso, que son de las categorías que Ujú, utilizó Parsonianas, que complementó Miquel de Viana. El locus de control es una categoría psicológica.
que tiene que ver Exacto, con dónde tú total, tienes la conciencia, hacia adentro o afuera. Bueno, nosotros como país hemos construido razones desde nuestro locus de control externo y la culpa siempre la va a tener alguien. exacto. ¿Ok? Sí, sí, O es que sea, aquí, por ejemplo, tenemos que preguntarnos algún día cómo es que nosotros, Bárbara Tuchman, con ese libro maravilloso que se llama Camino a la Locura, que está aquí, La Marcha de la Locura, en mi biblioteca, aquí a mano derecha. Bueno, porque es que ella dice, hay momentos en los que los países se suicidan. totalmente. ¿Me explico? Yo creo que Suicidan. ¿Por qué nosotros, cuáles fueron las razones del suicidio del principio del siglo XXI, cuando elegimos esto que elegimos? oye, ahorita escuchándote, Víctor, y con esta idea de los tres exilios, recuerdo, no sé si tú has leído Sandor Maray, su autobiografía se llama Tierra a Tierra, y él finalmente no Por aguantó. aquí, aquí. Sí, o sea, yo creo que es tan importante, y yo, sí, porque eso, o sea, él finalmente no aguantó ese hueco que tuvo siempre en el alma de que ya no podía ser lo que siempre fue o lo que quiso ser. Entonces, cuando uno ve, ajá, oye, es que, ¿qué queremos ser? ¿Qué, no, qué sentimos que no somos? ¿O es que no queremos ser? ¿O es que estamos esperando que otros nos lo digan? O sea, imagínate un ser así, lo que tú dices, el suicidio, o sea, porque es que no nos comprendemos, no nos interesa ni siquiera comprendernos, no nos soportamos, pero no los asumimos. Entonces, para mí, sin psicología social tampoco se comprende. O sea, es como esta forma de ser venezolano es tan importante y tan desechado en estos modelos de lo político, de entendernos, de por qué pareciera que somos, que aunque parecieran ser distintos, son los mismos políticos de siempre, solo que ahorita degradados absolutamente, y bueno, debe ser que ya yo estoy vieja y siento que, no que lo de antes era mejor, pero que hay una No nos merecemos degradación. unos salteadores que no disimulan, ¿sabes? O sea, ese es Exacto. el problema. O sea, cuando tú, por ejemplo, caes en cuenta, porque es que la realidad es como es, que para enterrar a Luz Herrera, sus amigos tuvieron que recoger dinero. Y que ahora Y ven para curarle, digamos, la última enfermedad fue el aporte de amigos, amigos que yo conozco, ¿ok? no fue un Cuando yo, cuento que te cuando yo echaron. vi a Octavio Lepage haciendo mercado aquí en el supermercado de Prado del Este y lo vi tan disminuido, tan parecido a mí, o sea, no es, eso no eran los protagonistas del gran saqueo de Venezuela, eran gente que estaba allí, ¿será que no se robaron los reales que dijeron? ¿Ok? O sea, Bueno, pues los mitos. cuando Siempre hay. la viuda, la mujer de Pérez, que fue lo Ujú, otro, que se robó todo, Pérez de vaina vivía en un apartotel, ¿ok? Y su mujer murió en Bogotá, Cecilia Matora que se llamaba, sí, ujú, tratando de vender un cuadro que tenía para poder curarse del cáncer. Entonces, ¿dónde están las grandes fortunas y no sé qué? Y nada que ujú, decir de la pareja presidencial de doña Blanquita y de sus hijas que viven, digamos, con una austeridad cartuja en Venezuela todavía. Una austeridad cartuja, o sea, que no tienen a veces como tomarse un café, y eso no denigra ni nada, es gente noble y buena y honesta, y entonces, pero estos no eran los que supuestamente esto dijeron. Entonces, claro, nosotros no nos podemos quedar con el cuento. El exacto. mismo Caldera murió, digamos, por supuesto, con muchísimas, y además negado todos los honores y reconocimientos, que esta es otra gran maldición. Todo, todo, El- todo, el- porque es el ¿Ah? olvido. O sea, Exacto. es el apuesta al olvido absoluto. Por eso es más fácil crear mitos. Todo esto son cuentos que nos echan y nos creemos que el otro tema de la comprensión es la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? Si la verdad siempre es intersubjetiva y si dejamos que nos sigan echando unos cuentos, siempre nos van a vender el gato por liebre, porque no cuestionamos, sino que damos todo por, es una verdad, Yo no no sé son si tú mitos. recuerdas uno de esos, ni los voy a nombrar, próceres del chavismo, ¿ok? Que bueno, murió trágicamente, lo que fuera. Ujú, Ya comienza la mentira porque siempre hay una tergiversación olímpica ujú, de ujú, esos fatales, de esas fatales circunstancias. Pero bueno, en el cementerio del Este, miles de personas, y a mí lo que me dio más vergüenza fue los curas del cementerio del Este pescueciando a ver quién le daba el responso. Poco pasaría en la foto. ujú. Todo el mundo lo vio, todo el mundo sabe a quién me refiero.
Ahora, a Simón Díaz, que para colmo además murió, Sí, ok, en en medio de esta metralla país. sí, que no pudimos ni siquiera masticarlo, sumirlo, todo fue una Exacto. cosa atropelladísima. En México, un artista de la talla y la dimensión, la grandeza de Simón Díaz, hubiese tenido, por supuesto, funeral de Estado y además en el teatro Totalmente. principal, Teresa Carreño hubiese sido velado. Etcétera. Aquí Ujú. no. Entonces, claro, todo eso nos marca, todo eso son heridas, todo eso son cicatrices, porque nosotros sabemos que eso no podía ser. Pero Y no lo creo hablamos que sí, tampoco, Víctor. ¿Quién lo habla? Creo que Simón Díaz murió en medio de las trifulcas de no sé qué año. Ajá, o sea, me acuerdo que se iba a hacer entonces, y creo que A había nadie cenizas se le ocurrió, blancas. digamos, una tregua de 3 días para enterrar a Simón Díaz, a nadie, porque es Nada, ya, es ahora o nunca. exacto. ¿Ok? Y bueno, ¿dónde está el ya? Ahí, el ya sabe dónde está, en la pintura que hicieron los jóvenes de la Universidad Central de También, Venezuela, este, impactante. con los nombres de las personas, estudiantes y jóvenes que han perdido la vida, para que venga Tuviste toda la entrada. el irresponsable Juan Pablo Guanipa, escondido en una embajada, a ¿Sabes? convocar a los jóvenes a que se sigan inmolando. Sí, sí. Irresponsable te digo, irresponsable te quedaste. Además, Porque es que no les importa la vida de los otros, claro, no porque les para ellos la importa. vida es un cálculo, un cálculo. ¿Cuántos Exacto. muertos necesitamos para que esta vaina se conmueva? Pero pon tus hijos, a tus hermanos, Exacto. a tu Y familia, ninguno, de bola. ninguno. Entonces, ajá, ¿cómo es la política así, pues? Y eso no lo hablamos. O sea, todas esas cosas, todo eso que tú estás enumerando, no lo hemos hablado nunca. O sea, lo hablamos al amor en pequeños pasos, pero como país no lo hablamos. No lo hablamos, no lo pensamos, lo pasamos Porque por los alto. periodistas y los intelectuales son la Cosa Nostra y están Ujú. comprados. Exacto, porque antes la opinión pública que antes existía era una manera de crear de manera intersubjetiva la verdad. No es que antes era, ay, qué sociedad tan perfecta. No, pero existían los espacios y tú ibas y habían foros y había debate. O sea, ahorita no, ahorita es una cosa, yo no sé cómo llamarla, es una cosa como tan banal y tan superficial hablar de cualquier cosa, del marketing, como si estuviéramos, ¿en qué país estamos? O sea, ni siquiera hemos reposado el desastre en el que estamos y la catástrofe, que no es solo material, a lo mejor la material es como, es un accesorio, es un epifenómeno. Lo que realmente nos marca y nos va a seguir marcando hasta lo que tú dices que hoy, bueno, de verdad que te la debo esa, te debo, bueno, eso del suicidio, ¿no? De cómo no nos vamos a suicidar. Ahora, ¿para qué? ¿Qué va a valer la pena? No sé si la metáfora sea la mejor, pero es la que ahorita me iluminó muchísimo. Y eso no lo hablamos. Y es lo que siempre hay familias que, eso, que van mermando, se van desapareciendo y hasta dejan de existir por completo porque nunca hablaron las cosas. Flor, yo fui profesor de la Universidad Católica por muchísimos años. ¿Ok? Yo pude ver en los ojos de mis alumnos las ganas de irse. Pero también en esa época, y ahora nadie lo habla, eran los círculos sociales, incluido la familia, los que les parecía nice, súper chévere, irse del país. Era Mm. la época en donde se raspaba la tarjeta de crédito, circunstancia infame, insostenible, 12.000 millones de dólares al año, ¿ok? Que transformaron, algunos pretendieron transformar en derecho, y recuerdo las manifestaciones en la plaza principal de Madrid, en la Plaza del Sol, queremos nuestros dólares preferenciales, ese es nuestro derecho, ¿ok? Una pena, de verdad que Entonces, sí. esta desgracia que se llama diáspora, hay que decirlo, tiene culpables, responsables y guionistas, Mm. ¿ok? Y no son solo los que nosotros creemos a primera cara. La sociedad venezolana decidió mandar a sus jóvenes fuera del país. Sí, estimular Creó eso. Mm. digamos, la justificación ideológica para que eso ocurriera. Tanto así que si alguien se quedaba, era un perdedor. A mí me dijeron, tú lo que eres un viejo perdedor, que ni siquiera pudiste Sí, irte del bueno, país. sí, Pero es que que dijeron que no se va. los muchachos estaban sometidos a eso. ¿Qué? ¿Te vas a quedar allí? ¿Qué bolas? Y no sé qué. Se queda la Ah, peor gente, o sea, en ah, fin, sí, o sí, sí. sea, ahora nos quejamos de que eso se convirtió en el camino de la locura. Bueno, pero es que nosotros lo produjimos. O sea, la verdad, bueno, por supuesto que aquí, digamos, hay muchísimas circunstancias desgraciadas, seguro. Yo soy el primero en afirmarlo y he escrito sobre eso.
pero es que las soluciones que nosotros le damos a nuestras desgraciadas circunstancias, ya ustedes saben cómo se llama huida. Ok, o sea, la primera esa y la segunda, la alucinación. Es ya o nunca, es ahora, es conmigo, ahora sí. ¿Y que estás mirando para el cielo? Bueno, estoy esperando que venga el quiebre militar y que salgan los jóvenes a la calle a inmolarse para que en lugar de ser 3 cuadras de la Universidad Central, sea toda la universidad llena de nombres escritos en el piso. Entonces, allí es donde tenemos un grave problema, porque hay que pensar esto con seriedad. Yo lo dije hasta la resequedad de la boca y tú también. Por aquí no es. Entonces, ¿cómo que por aquí no es? No, por aquí por lo electoral. Es que al final lo que te vas a conseguir es un barranco. No Claro. importa cuán bonito sea el camino, es un barranco. No vale, no, bueno, ahí están en su barranco. Está el Y es equipo una disonancia cognitiva. gritando que ellos tienen derecho, así como los de la bandera en la Plaza Sommer tienen derecho al salvoconducto. El salvoconducto es, tiene derecho a pedir un salvoconducto y el Estado venezolano tiene derecho a negarlo. Ok, también. El Assange no sé cuánto tiempo duró en la Embajada de Ecuador en Inglaterra y nunca se lo dieron, ¿no? Creo yo. Sí, no, tampoco sé. Sí. El presidente Martinelli está en la Embajada de Nicaragua, ganó su partido, ganó su candidato y sigue en la Embajada de Nicaragua asilado porque no le da el salvoconducto. Lo que quiero decir es que, bueno, sí existe la institución del asilo, pero tú tienes que negociar el salvoconducto. Y la verdad es que la forma como ellos están comportándose, lanzándole piedras al policía que los puede sacar, no es la mejor forma de Nada. negociar un salvoconducto. Y esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. Este, Hay un momento para todo y como bien lo enseñaron las guerras del siglo XIX en todo el mundo, tú sacas tu bandera blanca y tratas de capitular. Aquí no hay capitulación, sino que es hasta el final. Bueno, ¿hasta el final de qué? Explícame. ¿Ok? Exacto. ¿Hasta el Eh, final de qué? es como una especie de disonancia cognitiva. Yo veo en toda una disonancia, en todas estas maneras como de querer mostrar los posibles caminos, ¿no? Yo, o sea, o sea, entre que dices una cosa, pero sí, sean valientes, ustedes son unos cobardes, nosotros somos los valientes y son Desde la embajada, desde porque la yo tengo que embajada. O sea, decir, entonces tú y dices, Juan Pablo Banipa, si está en una embajada, la verdad es que que lo diga, no, yo estoy aquí en buen resguardo, porque tú estás mandando a los demás a salir a la calle, tú vas a y estar en que, una embajada, o sea, dime porque la a verdad. fin de cuentas tratas igual que el chavismo a los ciudadanos, los tratas como un Desde la campamento, los tratas como mentira, unos soldados, los comandos, o sea, tienes hasta las mismas simbologías, o sea, hasta el mismo lenguaje, hasta la misma narrativa epopéyica, bolivariana. Entonces tú dices, qué disonancia cognitiva, porque eso no me muestra para nada a mí un camino distinto, sino precisamente, bueno, y que el final que es, que también eso es muy escatológico, o sea, muy de cerrar el camino cuando tú no eres capaz de cerrártelo a ti mismo. Entonces, o sea, es esa forma de ser. Para mí, fundamental que entendamos esa forma de ser, porque si no estamos atrapados, vamos a seguir esperando lo mismo y estamos casi que pidiendo, siguen tratándonos como unos imbéciles, porque yo veo que hay una tamaña no hay estupidez. comodidad en que nos traten como imbéciles, porque no podemos dormir de noche. Porque Exacto. digamos que la realidad no se puede sustituir con la lástima. Tú no puedes justificar, argumentar políticamente desde la lástima. Ay, pobrecita, ahora que está peor que nunca, yo no voy a dejarla. No, yo más bien creo que los verdaderos amigos le tendrían que decir, y lo he dicho millones de veces, amiga, creo que el juego se acabó. Vamos a ver qué hacemos contigo para que, digamos, preserves lo más bello que hay en el mundo, que es tu vida, o para que no tengas que sufrir cárcel. Ok, vamos a ver cómo hacemos para que en las capitulaciones pueda haber la libertad de los presos políticos. Ahora, si tú no crees en eso, Bueno, y que también, Víctor, la gente es humana. Entonces hay otra cosa que a mí me llama la atención cuando uno está comprendiendo lo político, que es que se descarta todo el tema hasta de la bioquímica del cerebro. O sea, yo creo que la gente se puede trastornar, o sea, o que puedes estar en un quiebre existencial y bueno, lo vemos en la historia de la humanidad, como las psicobiografías de muchos de estos personajes de la historia, que claro, terminaron enloquecidos, disociados de la realidad
y es un tema importantísimo porque te Lo lleva, decía Alberto Barrada ahorita, ajá, respecto del tema de Magali Meda. Bueno, yo no lo voy a juzgar porque ya va a estar pasando circunstancias tan terribles que pueden haber deteriorado su condición mental. No no, es por que volverla uno, loca ni nada, sino por no, angustia. no, pero si hay un tema, sí, Ahora, ¿y por qué María Corina no? no, yo ¿O por qué estoy buscando, Juanipa no? ¿O por qué el Delsa no? ¿O por qué todos ellos no? Leopoldo López, o sea, todos siento que hay unos temas de trastorno, porque si bien el político hay una cosa como medio de ególatra en el sentido de, no hay ecocracia, pero si un ego lo tiene en el sentido, bueno, tú te tienes que creer y posicionarte, pero llega un punto en que cuando rayas al trastorno psicopático, ya, y eso O sea, también, cuando tú pierdes sentido de realidad, sí, cuando tú te deslindas de la realidad, que es lo mismo con todo respeto y cariño que pasa y me ha pasado, porque yo he trabajado fuera en los últimos 3 años, como todos mis amigos saben. Cuando yo estoy más de un mes fuera, yo empiezo a ver a la realidad venezolana diferente. Y me claro, preocupo porque pierdo el tacto, pierdo. y es Por lo más de la que esté metido todo el día en la red y por más que siga, digamos, a los que yo creo que debo seguir y ver las noticias, pierdo el tacto, pierdo. exacto, y Porque eso es solo aquel que fenomenológico, tiene Víctor. tacto. Eso es fenomenológico. Cuando hablamos de comprensión, es o sea, tú no puedes entender una cosa, ok, tú puedes leer cosas y así, pero el ejercicio de comprensión es esto que uno vive, es este Bueno, ser constante. papá solo tú lo entiendes cuando eres papá. Totalmente. O ser Tú mamá, puedes tener una al solidaridad, pasarte. bueno, humana, pero la vivencia es la que te da, si uno no está viendo cómo funciona un partido, entonces tú no puedes, o sea, yo sí siento que eso es fenomenológico, estás allí, lo sientes, lo vives, lo sufres, igual, son humanos, o sea, los políticos son humanos. Y bueno, ¿te acuerdas de este, ay, ¿cómo se llama? Que ay, Diógenes Escalante. O sea, el tipo se fundió y era la esperanza de Venezuela en ese momento. Ah, bueno, esas circunstancias están, ¿por qué no hablamos de ellas? ¿Por qué no les ponemos el nombre? Y eso es otra zona de trabajo. O sea, bueno, es que tú crees que son unos dioses. Tú endiosas, por eso el personalismo. Tú crees que esa persona no se deja por sus pasiones y por sus trastornos, porque todos en algún momento podemos tener un determinado trastorno por No, la exacto. vivencia, Si por... tú te exprimes, está clarito, porque eso es, digamos, canónico, como dicen ahora. Si tú te deprimes, tú la realidad no la ves bien. Y si tú estás maníaco, la realidad no la ves bien. Si tú estás encerrado en una casa, tú la realidad no la ves bien. Si solo hablas con los tuyos, tú no ves bien la realidad, sino que desarrollas, digamos, un espíritu de secta que está estudiado, que se llama el síndrome de pensamiento grupal, donde ratificas lo que tú quieres oír y Y ya. desprecias todo lo que... Entonces, claro, Exactamente. solo en contacto con la diversidad en las calles, tú puedes, y bueno, tú dirás, no, pero yo recorrí el país de cabo a rabo y además por carretera. Bueno, pero y En una últimamente, burbuja. exacto, ¿Ah? y últimamente, porque el país puede ser que haya cambiado. Creo Pero que también son burbujas que se crean. claro, los pelones, por ejemplo, voy a convocar a la calle. Me decía, ¿cuál calle? ¿Estás loco? No, no, o sea, lo que me llamaba y me decían, ¿y tú crees que va a salir la gente a la calle? No va a salir la gente a la calle. No. Pero ¿cómo se te ocurre? Yo sí creo. ¿De dónde me estás llamando? España. No va a salir la gente a la... O Claro, sea, hay que estar aquí, hay que patear, hay que ir a un supermercado, hay que caminar por las plazas. Y tú ves en qué sintonía está la hay que gente. ver el semblante de la gente. Sí, total, entonces, Hay, eso que se llama el humor social, este, el, el, se puede palpar fenomenológicamente. De hecho, en las exacto. encuestas políticas que yo hago, Ujú, yo mido el humor social. Pero hay otra cosa que mido. ¿Cuál emoción me provocan los políticos? Porque, por ejemplo, la lástima no moviliza. para nada, ¿Ok? exacto. Entonces, un político le puede dar lástima, le puedes tener cariño, te puede generar admiración, te puede generar una relación carismática, qué sé yo, sumisión. ¿Ok? La sumisión carismática te puede generar rechera, te puede generar Exacto. desprecio. Entonces, Ujú. claro, si tú no sabes qué emoción, y las emociones son volátiles, ¿no? Si tú no sabes qué emoción está generando en ese momento, cuando tú determinas una medida, pues te puedes equivocar. Desde la lástima no moviliza al país. Eso es Mantienes la fundamental. solidaridad desde la Ujú. admiración, pero no moviliza al país, porque tiene que haber sometimiento carismático. Y el sometimiento carismático no está presente en este momento, no está presente. Y eso es lo que te debería dar las estrategias. Esos son elementos que aunque no se hable porque es un tabú, son los que te dan herramientas de estrategia para un país como el que estamos viviendo. O
sea, porque sí, la gente sigue viviendo, pero no es esa misma energía de fundacional o esa energía como que te puede dar algún, algún elemento de decir, bueno, sí, aquí la cosa puede pintar diferente. No, no, no lo veo. No, no Pero lo bueno, veo. Y antes hubo momentos en que lo hubo. Cuando hubo, lamentablemente, tantos jóvenes asesinados. Yo me sentí una vez con una persona que era consultor político, de muy buen nivel, con muchísima experiencia, de confianza ejecutiva de muchas empresas grandes. Y me dice, mi hijo me dijo que iba a salir a la calle. Y me dice a mí en mi cara, recuerdo que fue en el Rey David tomándome un café con él. Este, y yo siento que si mi hijo pierde la vida o lo ponen preso, está haciendo lo correcto. Yo me le quedé viendo así y caí en cuenta, wow, estamos en tiempos de guerra. Si alguien llama a ujú, la guerra, se va la tal gente cual. a la guerra. Porque, y en ese momento yo empecé a reflexionar, ¿cuál es el sentimiento, la emoción que genera que los papás vayan a las estaciones de tren a despedir a sus hijos que van a la guerra y que Ujú, probablemente es otra condición emocional que en algún momento estuvo en Venezuela, menos mal que acabó, por cierto, ujú, pero ujú. que en este momento no es. No hay, no, No, y entre porque, otras cosas, pues la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué tú crees que no está? Bueno, entre otras cosas, pues, los jóvenes se fueron, ¿sabes? Ok. Otra cosa, porque ahora creemos que los jóvenes somos los de 62 años. Hay una nueva camada de jóvenes que o está muy en formación y está estudiando y está escaldada de esto, o está tratando de buscar trabajo y consiguiendo trabajo. Están en eso, otra onda. ¿Por qué? Porque la política está descreída. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Leopoldo López tratando de evadir su responsabilidad de rendir cuentas, cuando tú ves que Guaidó de verdad es un parapeto mal claro, montado, que no es capaz de decir cómo vive. Cuando tú ves que Pizarro sobrevivió, está en Washington y pescueció con Edmundo González, y cuando tú ves que John Goicoechea peor no puede ser ni estar, y cuando tú ujú, ves el que esa es la alternativa política, y los que están aquí son hijos legítimos de todos ellos, porque la cesta donde estaban los huevos de la serpiente fue la mesa de la Unidad Democrática que seleccionó a dedo a esos diputados que después ellos llamaron alacranes. Tú dices, no, chamo, yo por ello, porque hay una dimensión moral que te da la obligación moral de la movilización, que yo creo que aquí no está. no No hay, está. no. Y cuando María Corina, por cierto, dice, yo soy la alternativa y se abraza con su perlano, absuelve a Primero Justicia y dice, digamos, que eso es lo mejor del mundo y que traguen grueso porque van a ver cosas peores, la gente dice, ah, no, chicos, No, no. para que se queden los mismos, me quedo Exacto. aquí, me Bueno, desmovilizo. sí, ¿Okay? sí, sí. No, totalmente, totalmente. Es la importancia de ese liderazgo de moldear, de modelar, que es lo que Porque hay no que lo ven. decir algo, Magali Meda es el alter ego de María Corina Machado. ¿Ok? O sea, no son dos personas diferentes, no, ellas No, son un solo proyecto, una sola identidad, y por lo tanto lo que dice Magali, digamos, podría haber salido de la boca de María Corina fácilmente. claro, sí, eso no. Bueno, y está el otro tema que a mí me toca, aunque no, no me gusta mucho hablar de eso, pero sí está como la mujer político, ¿no? O sea, siento que la posibilidad que se estaba cuajando de que por fin en este país la mujer pudiera hacer política de manera seria, bueno, se votó por, o sea, es que simplemente a mí me da vergüenza, o sea, de verdad me da vergüenza que esa sea la proyección de una mujer en política. O sea, y es una cosa muy particular, muy, que lo tengo así como reflexiona, más en el sentir que en la reflexión, pero siento que este país también hay un tabú con que la mujer estuviera en política, porque la mujer siempre ha estado como metida en otros terrenos o en otros roles, si bien dice, no, la mujer venezolana, pero en política para mí ha sido toda una vergüenza esta manera de primero proyectarla como, ay, la gran mamá que va a abrazar a sus hijos. No, este país no necesita eso, porque la mujer, la mamá venezolana sola, que yo te lo puedo decir, tiene un alma distinta. No, no sé de protección, pero de otro ímpetu. Yo decía, es que no le veo el ímpetu, no, no le veo lo rudo que uno tiene que ser, no, no convertirte en hombre, sino tener un liderazgo distinto. Y la proyección que se hizo fue tan patética. O
sea, como, bueno, la mujer, como mujer loca, o sea, uno ha escuchado tantas cosas de cómo se refieren a María Corina, que precisamente creo que ni un lado ni el otro le interesaba que ella estuviera jugando un papel importante, ¿no? Y bueno, se prestó, como dicen por ahí, para un juego macabro que en lugar de darle relevancia, yo creo que la Bueno, está llevando al y basurero. otras cosas, ya va. Sabes que yo cuando no estoy aquí soy una especie de Uber de mi familia. Ah, te toca. Me Bueno, es que toca. ya tenemos rato, Uy, ¿no? tenemos rato, no, pero el tema mujer, las madres, como tú, como mi esposa, este, son una mezcla perfecta de amor con realismo. Exactamente. Y entonces, y tú no puedes construir esa mezcla perfecta desde la mentira, desde el engaño. Exacto. Tal Desde vez por el- allí, tal vez por allí, este, Esa sería otra zona de reflexión que sé que la estoy metiendo como forzadita, pero la tenía pendiente porque forma parte de nuestros grandes mitos y de nuestras cosas que no hablamos, ¿no? La mujer en política. Creo que eso puede ser un programa aparte, es pero es así, interesante, es es así. interesante. Bueno, y sin embargo, por ejemplo, yo debo reivindicar este, a la figura de Mercedes Pulido de Briceño, por ejemplo. Bueno, claro, pero eso es estamos hablando de otra cosa. De nuevo volvemos a las generaciones. Sí, o sea, vamos, no es que aquí no hubiese mujer que haya puesto un liderazgo en sus distintos espacios, pero digamos, de la magnitud, o sea, hablar que haya, bueno, Irene Sáez tuvo ahí su carrera política en el sentido del político, Ella bueno, fue la la primera presidencia. Hello Kitty en metida en política. Exacto, por Hay eso, entonces, un temazo con eso. Pero bueno, es un gracias tema. por estar ahí. Esto de los programas más largos que hemos hecho y eso que nos habíamos comprometido a hacer Sí, qué cortos. pena, ojalá que no sea aburrido para la gente cuando vea no sé cuánto tiempo duró esto. Bueno, muchísimas gracias, Floris Caray. Gracias a todos ustedes por habernos dado la oportunidad de ser los espectadores de lujo de esta reflexión tan rica, tan maravillosa, tan de buen nivel, por ella, por mí. Y pasen por patreon.com, pasen pichirre, chicos. Bueno, feliz día hoy ¡Ay, de feliz día de los enamorados! del amor, la amistad. Bueno, Víctor, gracias y bueno, Y todo mi bueno, es un afecto. privilegio tenerte. No, a mí todo. Un Bueno, abrazo. ya saben, hagan lo que puedan. Chao, nos Un vemos. bomboncito por Patreon por hoy. Chao, gracias. Mira que estoy flaco. Chao, pues, hasta luego.